Suiza, IMD, han puesto a disposición el conocimiento de profesores y expertos economistas a través de un ciclo de webinars en los que reflexionamos sobre cómo nos afectará el COVID-19 a nivel individual, empresarial y social. Los webinars están siendo anunciados en nuestro LinkedIn de Deusto Business School. Os invito a que nos sigáis si no nos seguís. Y toda la información está siendo recogida en nuestro hashtag DeustoKeepItUp. IMD también cuenta con un hashtag que es Leading in Turbulent Times, donde también se recopila toda la información. La sesión de hoy tendrá una duración de unos 50 minutos. En esta ocasión vamos a romper un poco el juego que hemos hecho durante las semanas pasadas, abriendo el apartado de preguntas al inicio de la sesión. El profesor Arturo Bris responderá a todas vuestras consultas durante pequeños intermedios durante toda la ponencia. Hoy el webinar será impartido por Arturo Bris, que es natural de Guadalajara. Bienvenido, Arturo. Arturo es actualmente director del Centro de Competitividad Mundial del IMD y a su vez profesor de finanzas. Ha sido profesor en Yale, licenciado en Derecho y Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y es máster por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Es a su vez también doctor en Management por INSEAD. Sin más, doy la bienvenida. Bienvenida, Arturo. Gracias. Hola, buenas tardes, Nerea. Y buenas tardes a todos los que nos estáis viendo desde donde estéis, desde América, Asia, Europa o España. Es un gran placer para mí hablar sobre mi tierra y en asuntos que son extremadamente importantes. Os hablo desde Lausanne, en Suiza. Probablemente no sois conscientes del paisaje porque estoy en este momento enfrente del lago Ginebra, que es el que nos ilumina, ¿no? en mi escuela IMD, que está frente al lago. En Suiza, como manera de empezar, os diré que tenemos un confinamiento leve, un confinamiento voluntario, en el que hay establecimientos cerrados, escuelas también, tiendas, bares, hoteles, pero no hay un confinamiento forzoso de las familias y por tanto podemos estar por la calle, hacer deporte, salir a pasear, salir a hacer la compra e incluso juntarnos en grupos que no sean de más de 5 personas. Este tipo de confinamiento es un confinamiento un poco ligero, light, y se va a ver relajado a partir de la semana que viene, en el que se permite abrir a varias tiendas, varios tipos de comercio, por ejemplo peluquerías o tiendas de bricolaje, y 2 semanas más tarde se van a reabrir los colegios. Suiza, y particularmente el cantón en el que me encuentro, está bastante golpeado por el COVID-19, evidentemente no tan golpeado como España, pero las autoridades han considerado, sobre todo debido a que en la parte alemana no hay demasiados casos, que es razonable reabrir la economía. Y precisamente es de ello de lo que yo os quiero hablar hoy, ¿no? Los aspectos económicos del desconfinamiento. Y mi charla va a tener 3 partes muy claras. La primera parte es la parte de la que sé bastante poco, pero la que quiero hablar bastante también porque es muy importante. ¿Por qué la ciencia puede decir poco sobre el desconfinamiento? Pese a que, sin ninguna duda en España, se ha dado prioridad a la opinión científica en el tema del desconfinamiento. El segundo tema que quiero tocar hoy es cuáles son los argumentos económicos para el desconfinamiento o para el confinamiento. Y finalmente, me gustaría describir la estrategia óptima. No tanto porque hay varios países que están llevando a cabo diferentes estrategias, no tanto porque, por ejemplo, en Suiza hemos hecho ya mucho trabajo en diferentes grupos y comisiones en pensando cuál es la estrategia óptima, sino también un poco para iluminar el debate de lo que está sucediendo actualmente en España. Y como ha dicho Nerea, al final de cada parte pararé para escuchar algunas de vuestras preguntas, también con el objetivo de que nos mantengamos un poco enganchados a la charla, porque pretendo que sea una discusión más que una presentación. Dejadme empezar con esto. El tema del desconfinamiento, entendido como la liberación de una economía, abrir las puertas en medio de una pandemia, puede discutirse desde 4 puntos de vista. El primer punto de vista es el punto de vista de la salud pública. Evidentemente estamos en una pandemia. El segundo punto de vista es ético. ¿Es ético abrir las puertas a intercambio social que puede costar vidas? El tercer punto de vista es sociológico. Como sociedad necesitamos el contacto social y, por tanto,
el confinamiento es recomendable porque psicológicamente, sociológicamente, no es sostenible el estar en casa durante meses. Y finalmente el aspecto económico, que es en el que me quiero centrar. Desde el primer punto de vista, el punto de vista sociológico, la perspectiva es muy clara. Estamos en una pandemia, pensamos que no va a durar más allá de 12 semanas, 8, 4, las que sean, pero la sociedad necesita interactuar. Y por tanto, desde el punto de vista sociológico, la recomendación es desconfinemos. Abramos las puertas para que volvamos a ponernos en contacto unos con otros. Sin embargo, en el otro extremo está el punto de vista ético. Desde el punto de vista ético, la vida humana es una prioridad número 1. Desde ese punto de vista, en el momento en el que al abrir las puertas de nuestra economía va a morir una persona más, el desconfinamiento no es recomendable. Y por tanto, desde el punto de vista ético, la mejor recomendación es confinemos. Es decir, cerremos nuestras puertas, quedémonos en casa hasta que esta pandemia pase o hasta que encontremos una vacuna. En medio de estos dos extremos, el desconfinamiento sociológico y el confinamiento ético, está en la salud pública. ¿Qué dicen los epidemiólogos? ¿Qué dicen los expertos en pandemias? Bueno, como veis ahí, no está muy claro, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Debemos desconfinar o no? Para iluminar este debate, desde el punto de vista científico, dejadme decir dos cosas. En primer lugar, yo no soy un científico y, por tanto, lo que vais a oír ahora no tiene ninguna autoridad. Pero, en segundo lugar, como no tengo ninguna autoridad, me debo basar en datos, no opiniones. ¿Qué es lo que sabemos desde el punto de vista científico sobre el COVID-19? Sabemos que la mortalidad aumenta con la edad. Y eso se observa no solamente en España, sino en cualquiera de los países que han sufrido más o menos la pandemia. Segundo, sabemos que el virus afecta más frecuentemente a las personas mayores. Lo que aquí me refiero es que el grado de prevalencia, el grado de contaminación es mayor entre las personas mayores, probablemente porque son más débiles. Tercero, sabemos que el virus afecta más a las mujeres, pero mata más a los hombres. Y eso está confirmado en países o en regiones o en ciudades en las que se han hecho tests a toda la población. En cuarto lugar, sabemos que en España a día de hoy hay al menos 20.000 muertos. Y eso es una evidencia. Y digo al menos, como ya sabéis, porque es controvertido. Y finalmente, sabemos que el confinamiento reduce los contagios de la mortalidad. Tanto los contagios, porque estamos menos en contacto, pero también la mortalidad, a consecuencia del primer efecto. ¿Qué es lo que no sabemos con respecto al COVID-19? Hay varias cosas que no sabemos. Cuando vamos a los datos, este gráfico que pongo aquí es sobre estadísticas suizas, pero se extienden a cualquier otro país. En los gráficos de arriba podéis ver distribución de contagios por edad. La diferencia entre los gráficos de la izquierda y los gráficos de la derecha es que los gráficos de la derecha están ajustados por el número de personas en cada grupo de edad. Si miráis, por ejemplo, al gráfico que está en el noroeste de vuestra pantalla, veis que por grupo de edad y por sexo los casos son más o menos uniformes por edades. Sin embargo, dado que hay menos personas en el grupo de edad de mayores de 65 años, por supuesto, el pico está en las personas mayores. En los dos gráficos de abajo está la mortalidad. En rojo se puede ver mujeres y en azul hombres. En rojo hombres y en azul mujeres. Con lo cual podéis ver que la mortalidad es también mayor entre las personas de mayor edad, pero también es mayor entre los hombres. Estos son datos incontrovertidos, ¿no? No sé si ayudan mucho, pero son datos importantes. Sin embargo, ¿qué es lo que no sabemos sobre el COVID-19? No sabemos cuál es la prevalencia del COVID-19 en la población española. Prevalencia quiere decir cuál es el porcentaje de personas que están en este momento contagiadas. Puede ser un 0,4%, que es lo que marcan las estadísticas si dividimos el número de casos por la población. Puede ser el 3%, como por ejemplo hemos estimado en Suiza, o podría ser el 15%, como el estudio del Imperial College dijo hace un par de semanas. Eso no lo sabemos. E incluso cuando hagamos el análisis estadístico que se está realizando actualmente, solo lo sabremos con una cierta significación, es decir, con un error probabilístico, que es bastante importante porque en este caso, y a diferencia de una encuesta, el error probabilístico puede causar muertes. No sabemos qué grupos de edad son más contagiosos.
Sabemos que los niños pueden contraer el virus, pero son asintomáticos. Sin embargo, no sabemos si lo contagian más o menos. Somos bastante ignorantes sobre el efecto de la pandemia en los grupos de menor edad. No sabemos si un curado es inmune. Tampoco sabemos, no podemos saber, quién está enfermo con fiabilidad del 100%, porque nuestros test, todos los test que hay ahora, dan false positives con una probabilidad positiva. Y lo que es peor, y esto es importante para el desconfinamiento, no podemos saber quién está curado con una fiabilidad del 100%. Eso quiere decir que incluso si tuviésemos un test para cada uno de los habitantes del país, es todavía un riesgo abrir las puertas para que todos saliésemos, porque la probabilidad de contagios todavía sería positivo, incluso si los que dan positivo en el test son confinados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando vamos a las estrategias de desconfinamiento que tienen en cuenta los sistemas sanitarios, quiero también formular dos falacias que son muy importantes cuando se miran a los datos de España. La primera falacia dice que el sistema sanitario español es de los mejores del mundo. Evidentemente, y por razones familiares, yo he estado escuchando las noticias españolas en las últimas semanas constantemente. Y esta falacia la escucho sin parar. Eso es muy peligroso, porque eso nos hace pensar que un desconfinamiento en España tendría más éxito que, por ejemplo, en Ucrania. Y eso no es enteramente cierto. Los datos del Centro de Competitividad Mundial de IMD, que presento aquí, por ejemplo, podéis ver, muestran que el gasto en sanidad en España en porcentaje del PIB es bastante menor que en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza o Alemania. ¿Por qué pensamos que el sistema sanitario español es mejor que el americano, pese a que Estados Unidos invierte el doble que España en sanidad? Porque el sistema sanitario español es gratuito. Gratuidad no garantiza inmunidad. Y el que en Estados Unidos el sistema sanitario sea de pago no lo hace más débil frente a la pandemia, probablemente lo contrario. Un sistema gratuito no es necesariamente mejor, solamente es más barato. Segundos datos, la cobertura del Sistema Universal de Salud en España, pese a que es masivo, no es el máximo. Y hay países como Corea del Sur, Italia, incluso Portugal, en el que la cobertura del Sistema Universal de Salud es mayor que el nuestro. Tercer dato, el número de camas de hospital por 1000 habitantes en España es bastante más bajo que en Portugal, Suiza, ciertamente que Francia y por supuesto menor que la media de la zona euro. Eso quiere decir que tenemos menos herramientas para pelear la pandemia porque hay más congestión en los hospitales. Eso explica por qué, por ejemplo, hay más profesionales sanitarios contagiados en España que en cualquier otro país del mundo. Y el último dato que quiero mostrar, que va a ser importante para mi estrategia después, es el número de el número de camas de cuidados intensivos que existen en España comparado con otros países. En España tenemos 9,7 camas por 100.000 habitantes en cuidados intensivos. Ciertamente, a través de los hospitales temporales este número ha aumentado, pero el límite a nuestra capacidad de confrontar una pandemia está en este número. Es el número que, por ejemplo, en Suiza se ha tenido en cuenta para promover el desconfinamiento. Todo esto me ayuda a tener una conclusión sanitaria, pero quiero añadir una falacia adicional. La decisión de desconfinar debe basarse puramente en criterios científicos. Esto lo vengo oyendo en España en las últimas 2 semanas e incluso en las ruedas de prensa de nuestros líderes políticos. Desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, la única solución posible basada en los datos anteriores es, como he leído hoy en la prensa, cerrojazo, jabón y mascarilla. Quiero decir que desde el punto de vista de la salud pública no es recomendable en este momento y de ninguna manera un desconfinamiento. ¿Por qué? Porque causaría muertes. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de desconfinamiento sanitario. ¿Qué justificaría en España, desde el punto de vista epidemiológico, un desconfinamiento incluso si es escalonado? Dejadme poner criterios que yo consideraría, desde el punto de vista epidemiológico, si yo fuera un científico, que yo consideraría necesarios para que España desconfine su economía y su sociedad. Una prevalencia del virus de al menos el 70%. Si al menos el 70% de la población está contagiada, da igual abrir las puertas que no.
De hecho, con un 70% de prevalencia es mejor extender la prevalencia al 100% para que todos nos inmunicemos, o al menos con una probabilidad muy alta. La existencia de una vacuna. La disponibilidad de test fiables al 100%. Si tenemos tests que son completamente fiables, por supuesto, podemos desconfinar. No solo eso, si tenemos tests, porque una cosa es tenerlos fiables y otra cosa es tenerlos. Y finalmente, la cobertura, la apertura al contacto social con una mortalidad del 0%. Es decir, podemos garantizar desde el punto de vista epidemiológico que el distanciamiento social permitirá una mortalidad prácticamente nula. Y podéis ayudarme a ir en estas 4 casillas, pero por supuesto que la prevalencia del virus no es mayor que el 70% en España, por supuesto que no existe una vacuna, por supuesto que no tenemos test fiables al 100%, ni siquiera tenemos tests, y por tanto no podemos garantizar el contacto social con una mortalidad del 0%. Eso es todo. Desde el punto de vista epidemiológico, mi conclusión es que el confinamiento salva vidas y es la única solución epidemiológica viable actualmente. El desconfinamiento mata. Si yo soy un científico, me alinearía con los profesores de ética que dicen que matar a una persona hace desaconsejable el desconfinamiento. Y es por ello que considero que el argumento para desconfinar o no debe ser económico. Dejadme en este momento resumir lo que he dicho hasta ahora, muy brevemente. En primer lugar, desde el punto de vista ético, no podemos desconfinar. Desde el punto de vista sociológico, debemos desconfinar. Pero desde el punto de vista científico-epidemiológico, un desconfinamiento no es tampoco aconsejable, porque no tenemos las garantías. Paro aquí, por si tenéis alguna pregunta. Con la nota de que, recordad, yo no soy un experto en estos temas, simplemente os he presentado datos. Nerea, si existe alguna pregunta, estaré muy contento de responderla ahora. Muy bien, Arturo. Pues sí, ya nos han surgido preguntas. La primera es de Daniel Ruiz. Dice, continuamente se habla del impacto económico y humano de la pandemia. Además de las razones éticas para mantener el confinamiento, ¿es proyectable la repercusión de la bajada en el PIB en la mortalidad? Sí, a eso dedicaré la siguiente parte de mi presentación, pero la respuesta es, por supuesto, el coste del confinamiento es económicamente terrible. La siguiente pregunta también creo que la responderás más tarde, pero es de Pedro Marín y dice, buenas tardes, ¿esta pandemia puede llevarnos a un nuevo modelo económico? Sin duda, y esperemos que así sea. Sobre todo porque el contrato social tiene que revisitarse. Estamos en un momento en el que el concepto de sociedad capitalista en que las empresas pertenecen al capital está siendo cuestionado, por la simple razón de que los estados están interviniendo en la economía, por la simple razón de que las aerolíneas, por ejemplo, están pidiendo al Estado que venga en su ayuda. Y eso es un gran reto para el sistema capitalista actual. Y Daniel Obeso nos dice, ¿crees que se aducirán razones científicas para el desconfinamiento, pero como usted bien dice, sean razones económicas? Esa pregunta es buenísima y mi respuesta es, observo que sí. Déjame además utilizar esta pregunta para continuar en la siguiente transparencia, porque si miramos al caso español, quiero hacer una comparación muy simple, y esta comparación no tiene ninguna pretensión, es simplemente una comparación para que cada uno pensemos. Lo que el punto de vista económico va a sugerir es que el confinamiento salva vidas pero cuesta dinero. El desconfinamiento es necesario para reactivar la economía, pero mata. Y en este dilema tenemos que comparar vidas humanas con pérdidas económicas. Si tomamos una perspectiva ética, la respuesta es muy simple. Pero si queremos tener una perspectiva económica, entonces necesitamos valorar ambos lados de la balanza. La decisión de desconfinar va a ser, por tanto, económica y no científica. Estas 2 hojas que quiero presentar aquí tienen muchos datos, pero solo quiero daros una imagen visual. Este es el comité de expertos que la Confederación Suiza ha reunido para recomendar una estrategia de desconfinamiento. La parte de arriba incluye los representantes políticos, la parte de abajo
es el grupo de expertos con 9 grupos de trabajo, cada uno liderado por un experto. Lo que quiero que veáis es que en el grupo de expertos suizos tenemos científicos, tenemos profesores de ética, tenemos sociólogos y también tenemos economistas. De hecho, uno de los grupos de trabajo en el que estamos formando parte desde IMD es el grupo económico que está liderado por Mónica Butler, que es una profesora de la Universidad de St. Gallen. Por contraste, mirar el grupo de trabajo español, y los nombres los he obtenido de la prensa. Estos son los representantes sabios, los sabios del grupo de trabajo de desconfinamiento en España. No diré nombres, simplemente os muestro los cargos de cada uno de ellos. Son científicos, 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 científicos. Y más que eso, son políticos, porque son todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas. Esta aproximación no solamente me parece aberrante, sino que también es única en el mundo. Si los políticos / científicos son los que están tomando las decisiones, estamos en un gran peligro. Y sería muy interesante investigar cuál es la formación de cada uno de estos consejeros. Supongo que tendrán una formación intensamente científica, pero también sospecho que en muchos casos serán simplemente cargos políticos. Por eso creo que el desconfinamiento tiene que basarse, si no únicamente, sí principalmente en criterios económicos. Y antes de pasar a los números que quiero mostraros, no olvidéis lo que he dicho al principio. Existe una gran carga ética para proteger vidas y una gran carga sociológica para proteger nuestro bienestar social, que marcan dos tendencias. En medio de estas dos van a estar las consideraciones económicas. Las consideraciones económicas, de hecho, no van a ser únicas, pero quiero que las tengamos en cuenta. El Banco de España publicó ayer 2 escenarios. En el escenario más negativo para el Banco de España, el confinamiento va a durar 12 semanas, a partir de primeros de marzo, quiero decir hasta junio duraría, con una vuelta a la normalidad a fin de año, en cuyo caso, y teniendo en cuenta programas de asistencia económica promovidas por el gobierno, estaríamos enfrente de una caída del Producto Interior Bruto del 13,4%. Esto también va mucho en la línea de la presentación del webinar que el profesor Héctor Izquierdo hizo hace un par de semanas en esta misma serie, mostrando cuáles son los efectos económicos de la pandemia. El escenario menos pesimista del Banco de España estima un confinamiento de 8 semanas, quiere decir hasta finales de abril, primeros de mayo, con una normalización casi completa tras el confinamiento. Lo cual nos llevaría a una caída del PIB de 6,6%, asumiendo de nuevo ayudas estatales que ayuden a la economía durante el verano, con una recuperación parcial de sectores productivos y sin la recuperación del sector turístico. Los números son muy fáciles de hacer. Lo que podéis ver ahí es que un confinamiento adicional de 4 semanas, es decir, todo el mes de mayo y parte del mes de junio, costaría a los españoles el 6,8% del PIB, 85 millones de euros o 1.800 euros por persona. ¿Cuál sería el beneficio de un confinamiento adicional? Menos contagios, menos muertes, más aprendizaje e incluso la posibilidad de que durante esos 4 meses encontremos una solución médica, no voy a decir una vacuna, pero una solución que por lo menos alivie la mortalidad de la pandemia. Y esto es lo que tenemos que poner en la balanza. Ahora, para mí el escenario del Banco de España es optimista en su pesimismo, porque un confinamiento de 12 semanas junto con un programa de rescate económico del gobierno es en este momento, desde mi punto de vista, el escenario realista. El escenario pesimista es un confinamiento hasta final de año. O si queréis, lo que podríamos llamar la opción de esperar. ¿Cuánto costaría la economía española para prevenir cualquier muerto, cualquiera víctima del coronavirus adicional que no resulte de los contagios anteriores? ¿Cuánto nos costaría cerrar nuestras puertas durante un año, ignorando aspectos sociológicos, pero, por supuesto, dañando la economía, porque nuestra economía no se reactivaría probablemente hasta mediados del año 2021?
Esto costaría, en términos aproximados, el 50% del Producto Interior Bruto. No he hecho cálculos científicos, pero es muy fácil estimarlo porque sectores como el turismo o, por ejemplo, el comercio, que contabilizan una gran parte del Producto Interior Bruto, no producirían prácticamente nada. En este caso, la opción de esperar, ¿no?, que es algo que hemos valorado con mucho cuidado en Suiza, costaría en España 43,4% del PIB. 50% del PIB que perderíamos, menos el 6,6% que ya hemos perdido. Es decir, más de 500.000 millones de euros. O lo que es lo mismo, 11.500 euros por persona. Esto sería equivalente a una póliza de seguros que cuesta 11.500 euros por persona, que nos garantizaría que de aquí a final de año no nos contagiaríamos y, por tanto, no falleceríamos a causa del virus. Esta póliza de seguros garantiza nuestra supervivencia con un coste, que es el coste sociológico de quedarnos en casa, puertas adentro, durante 8 meses más. Y en este momento, yo les extiendo la pregunta a todos ustedes. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una póliza de seguros de 11.500 euros por persona que le cubre el riesgo de muerte a usted y a sus familiares hasta final de año? Por supuesto, tendría que pagar 11.000 euros por persona. Si es una familia de 4 miembros, como en mi caso, 44.000 euros. Bueno, dependiendo de si podemos pagarlo o no, mi respuesta evidente sería sí. El valor de mi vida y de mis familiares es mucho más que 40.000 euros. Estaría dispuesto a pagarlo. Obviamente el problema es que muchos de nosotros no podríamos pagarlo. También el segundo problema es que no es solamente necesario que yo pague esa prima, sino que la paguen todos, porque necesitamos que todos estemos confinados. Y por esto se convierte en un bien público y, por tanto, en un coste público. Y la pregunta debe ser la siguiente. ¿Está el Gobierno de España en disposición de pagar esta prima a cada uno de los españoles? Mi pregunta no es tanto sobre voluntad política, sino sobre capacidad financiera. Y aquí la respuesta es no. El Gobierno de España, a diferencia de, por ejemplo, el Gobierno alemán, que tiene un 70% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, o el Gobierno suizo, donde tenemos un 40% de deuda sobre el Producto Interior Bruto, el Gobierno español no puede endeudarse al 47% del PIB adicional. No solo porque sería enormemente costoso, sino porque los mercados no lo permitirían. Por tanto, lo que les quiero convencer es que lo que estamos viendo actualmente, y relacionado con la pregunta anterior, la razón para el desconfinamiento de la población española ahora no es sociológica, no es en ninguna medida científica y es en una gran medida económica. Si queremos poner más datos, y aquí voy a forzar un poco los números, de manera que a muchos de ustedes esto no les va a gustar. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Es decir, si pongo en las dos lados de la balanza Producto Interior Bruto frente a vidas humanas, ¿cuánto cuesta una vida humana? No necesito hacer el ejercicio, porque el grupo de trabajo noruego, que ha sido además mencionado por The Economist en la semana pasada, ha publicado un informe en el que han hecho este cálculo. Gracias a mis amistades noruegas he podido entenderlo, porque está en noruego. Les doy ahí la referencia si alguno de ustedes está interesado tanto en el informe como en aprender noruego. Pero el grupo ha estimado que el valor de una vida por año es de 123.000 euros. Es decir, si una persona, como yo por ejemplo, tiene 52 años de edad y mi esperanza de vida son 30 años adicionales, mi valor como persona económica sería 30 años multiplicado por 123.000 euros. Dada la esperanza de vida española y dada la edad media de los españoles, es muy fácil estimar que el coste de esperar por un año, por 4 semanas, es 8.000 vidas humanas. Es decir, que basado en los datos del Banco de España, si el confinamiento se extiende desde principios de mayo hasta principios de junio, sería equivalente a salvar 8.130 vidas humanas. Déjenme que explique lo que quiero decir. Si paramos la economía española por un mes, nos va a costar un 7% del Producto Interior Bruto. Pero a cambio salvaremos 8.000 vidas humanas.
8.000 vidas humanas porque es su valor económico. Esto quiere decir que si en 4 semanas de confinamiento a partir del 11 de mayo esperamos que mueran menos de 8.000 personas, y perdonen por el lenguaje tan brutal en este caso, lo que quiere decir 290 personas al día, entonces es mejor esperar. Si pensamos que en el próximo mes de mayo la mortalidad se va a reducir, de nuevo, porque aprendemos, porque conseguimos tests, porque conseguimos medicinas para aliviar el efecto de la pandemia, entonces es mejor abrir las puertas. Pero si no, es mejor esperar. Este es el debate económico que, por ejemplo, Noruega ha tenido en cuenta para abrir sus puertas. Y estaré muy de acuerdo con ustedes que desde el punto de vista económico alguien puede considerar esto aberrante porque estamos poniendo en valor una vida humana. Y eso es muy difícil de hacer. Yo nunca podría decir que un año de vida de mi padre vale 123.000 euros. Un año de vida de mi padre es invaluable, no tiene valor para mí. Pero el grupo de trabajo noruego ha hecho esta comparación y ha decidido que es mejor abrir las puertas que cerrar la economía. Abriendo las puertas va a costar vidas, pero el contraste o la comparación es a favor de la economía. Esto es, de nuevo, el coste humano del desconfinamiento, que va a depender, en nuestro caso, de la calidad del sistema de salud, de las mejoras de las soluciones inmunológicas y de la disciplina en el mantenimiento de las medidas de higiene y distanciamiento social. Es decir, el que el desconfinamiento sea deseable va a depender en gran medida de la capacidad del sistema sanitario para evitar las muertes que va a provocar el desconfinamiento. Antes de seguir con la última parte, les quiero mencionar cuál va a ser o cuál es la filosofía que ilumina todas estas estrategias. Esto es un poco una discusión estadística, pero es muy importante. Una estrategia óptima de desconfinamiento tiene que tener en cuenta 2 errores. El primer error es lo que los estadísticos económetras llamamos error de tipo 1, que en nuestro caso sería desconfinar a una persona contagiada. Esto es grave porque si desconfinamos a personas que pueden contagiar a otros, podemos causar víctimas. El coste, por tanto, sería pérdida de vidas humanas. El beneficio sería una reactivación económica. Por otro lado, el segundo error que podemos cometer es confinar a una persona sana. Es decir, una política de desconfinamiento que desconfine a un enfermo y confine a una persona sana es claramente problemático. Confinar a una persona sana, tiene un gran coste en pérdidas económicas porque tenemos a un activo de gran valor que permanece inactivo en su casa, pero el beneficio sería que protegeríamos a esa persona individual, esa persona, hasta encontrar una vacuna. Tengamos en cuenta entonces que no es posible minimizar ambos errores. Es decir, que cuando desconfinemos, si fijamos un error, podemos minimizar el otro, pero no podemos minimizar los dos al mismo tiempo. La política óptima debe asumir un grado de error de un tipo y minimizar el otro. Por ejemplo, y eso lo estamos viendo en varios países, las estrategias de stop and go, Dinamarca, Austria, Suecia, desconfinamiento completo, eliminan el error de tipo 2. Quiero decir, no vamos a confinar nunca a nadie que está sano, pero maximizan el error de tipo 1, porque estamos abriendo las puertas a personas que pueden contagiar a otros. En cambio, el confinamiento completo, por ejemplo, lo que Singapur ha anunciado ahora hasta el 1 de junio y que afecta a nuestro campus de IMD en Singapur, minimiza el error de tipo 1, es decir, no vamos a poner en la calle a personas contagiadas, pero en cambio maximiza el error de tipo 2, porque muchas personas sanas se van a quedar en su casa. Esto es lo que va en la siguiente y última parte de mi presentación, ilustrar y sobre todo servir de base para las estrategias de desconfinamiento que voy a discutir. Quiero parar en este momento para recibir alguna pregunta de esta segunda parte, si así lo deseasen. Nerea. Muy bien, pues tenemos muchísimas preguntas. La primera sería de Daniel Obeso, en la que te pregunta ¿qué implicaciones tendría para España que la Unión Europea decida emitir un fondo de recuperación deuda, como exige la ministra Calviño, frente a un préstamo como sugieren los países del norte? Gracias. La deuda, desde mi punto de vista, lo único que va a hacer es
retrasar nuestro problema. La estrategia económica de nuestro gobierno, tanto interna como basada en Europa, se basa en sistemas de deuda masiva, que lo único que van a hacer es que nos obligarán a pagar en el futuro. Internamente, por ejemplo, el sistema de avales lo único que hace es que permite a las empresas sobrevivir hoy para morir mañana. Los sistemas de subsidios o avales bancarios van a tener exactamente el mismo problema. Por tanto, un sistema de recuperación económica basada en deuda, tanto si es mutualizada como si no, nos va a llevar a un escenario como la crisis de después de 2009. Necesitamos lo que los economistas llaman dinero helicóptero. Necesitamos en este momento que nuestros sistemas económicos apoyen a las personas, directamente ayudándolas a pagar sus gastos, sus salarios, y a las empresas a mantenerse abiertas, sin endeudarse. Y ese sistema, por supuesto, necesita que la salud del sistema financiero del país sea lo suficientemente elevada. Por eso hay países como España que no se lo pueden permitir. Y hay que buscar soluciones en las que alguien pague ese coste. En el caso de España, dado que no nos podemos endeudar, el coste se tiene que transferir desde el sector público al sector privado y particularmente desde el empleo público al empleo privado. Pero eso probablemente necesite un webinar diferente. Muchas gracias. Jesús Castel nos pregunta, tras esta situación, ¿cree que la actual Unión Europea se refundará y fortalecerá o por el contrario saldrá aún más debilitada y tenderá a desaparecer? En caso de que se refundara, ¿qué medidas cree que son las necesarias adoptar para que la Unión Europea salga fortalecida? Yo, pese a que vivo fuera de la Unión Europea, porque vivo en Suiza, soy, en primer lugar, súper proeuropeísta y, segundo, demasiado, voy a decir, maduro, no voy a decir anciano, para haber vivido ya 8 crisis del sistema de la Unión Europea. Y hemos salido siempre adelante. Yo no creo que esta sea nuestra peor crisis, todo lo contrario, una crisis mínima de la Unión Europea. Recordemos la crisis de los bonos soberanos de 2009-2010, la crisis de Grecia, las elecciones en Holanda, en Austria, en Francia, el Brexit. Desde hace 20 años llevo escuchando que la Unión Europea se va a romper. Y quiero dar este mensaje. Tenemos que darnos cuenta de dónde vienen esos mensajes. Esos mensajes no vienen desde aquellas economías o aquellos sectores económicos a los que la Unión Europea les favorece, todo lo contrario. Por tanto, tenemos que ser muy cautelosos. Yo soy extremadamente optimista con respecto a la Unión Europea y el euro y que vamos a sobrevivir esta crisis sin ningún problema. Por tanto, no creo ni en una refundación, no creo ni en un cuestionamiento. Hemos tenido peores momentos en los que, por ejemplo, después del Brexit, la adhesión a la Unión Europea ha incrementado, no ha disminuido. Y en este caso, estoy seguro de que la Unión Europea va a ser un vehículo para salir de esta crisis, mucho más que un obstáculo para ello. Muchas gracias. Francisco Sainz de Berna nos dice, conocidas las estimaciones de caída del PIB en los distintos escenarios, ¿existen estimaciones de cuánto tiempo tardaríamos en recuperar lo perdido? ¿Podríamos alguna vez recuperar la brecha abierta con el resto de economías? Gracias. Es una buena pregunta. Y el problema de todas las estimaciones de Producto Interior Bruto, incluidas las de BBVA Research que se ha publicado hoy o la del Banco de España que se publicó ayer, es que todas asumen que el gobierno en España y en todos los países va a actuar. Es decir, tienen en cuenta las políticas públicas para rescatarnos de la crisis. Y el problema es que estas políticas públicas son todavía desconocidas, particularmente en el caso de España, y en muchos casos no se han implementado en muchos de los países de Europa. Por tanto, es una especie de caso hipotético en el que estamos teniendo en cuenta cosas que no van a pasar. Por tanto, puede haber un escenario muy pesimista en el que los gobiernos son incapaces de hacer nada, con un escenario completamente optimista en el que el gobierno de cualquier país cubre el gap que va a existir en el Producto Interior Bruto debido a la recesión. Por tanto, cualquier predicción, desde mi punto de vista, tiene muchísimo ruido
y es bastante difícil de verificar. Voy a seguir, dirá si no me importa, en la última parte, porque yo creo que voy bien de tiempo, pero quiero presentar un poco una descripción de estrategias teniendo en cuenta todo esto que hemos discutido. Y esta última parte yo creo que es una manera interesante de concluir, también para verificar si lo que estamos haciendo está teniendo en cuenta todos los parámetros económicos que deberían tenerse en cuenta. ¿Cuáles son las estrategias de desconfinamiento posibles? Y nótese que aquí podemos combinarlas. La primera estrategia es lo que se ha llamado Stop and Go, que es puertas abiertas, abramos nuestra economía. Si nos contagiamos, el sistema de salud será capaz de atender a todas las personas infectadas. Esto solo es posible, evidentemente, si el grado de inmunización es alto. Porque si el grado de inmunización es pequeño, dada la congestión del sistema sanitario en España, podríamos llegar a límites que no son sostenibles. Desconfinamiento basado en tests, que es lo que se hizo, por ejemplo, en Corea del Sur, se ha hecho en Alemania probablemente y también en Singapur o en Taiwán. No es posible hasta que no haya tests suficientes y estos tests sean suficientemente fiables. La tercera estrategia es segmentación por edad. Esta estrategia es deseable. Y de nuevo quiero entrar en el debate aquí de si es deseable confinar a las mayores de 65 años o no. Desde el punto de vista económico, la respuesta es obviamente sí. Primero, porque son el grupo de riesgo más peligroso, no solamente para ellos, sino también para los demás. Y segundo, porque son un grupo económicamente inactivo. Lo mismo ocurre con los niños. Desde el punto de vista económico, no es recomendable su desconfinamiento. Y finalmente, la segmentación geográfica, que es un poco lo que Alemania ha hecho de manera parcial y que, por ejemplo, ha sido desaconsejado en Suiza. Interesante. Pese a que en Suiza, por ejemplo, los cantones más afectados son el cantón de Zúrich, el cantón de Vaud, que es el cantón en el que yo vivo, y el cantón Ticino, italiano. En el resto de los cantones hay muy pocos casos. En Suiza se ha desaconsejado el desconfinamiento geográfico por razones de disciplina social. Y puede parecer irónico que los suizos consideran que su población no es necesariamente disciplinada. Así que imagínese lo que sería en España. Y por último está la segmentación sectorial, que es probablemente la más factible. Es decir, los sectores económicos más valiosos tienen que desconfinarse primero. Y es el análisis que les quiero mostrar en los últimos 5 minutos. Desde el punto de vista económico, los segmentos de población no productivos no deberían ser desconfinados. Desde el punto de vista económico también se deben priorizar los sectores de mayor valor añadido y empleabilidad, que obviamente vendrán a la cabeza inmediatamente. Y para reducir el error de tipo 1, hay que desconfinar solamente a los sectores sin posibilidad de teletrabajo. Recuerden, el error de tipo 1 es desconfinar personas que están contagiadas y también con posibilidades de distanciamiento social. El último criterio de desconfinamiento es la saturación de los servicios de cuidados intensivos. Déjenme mostrarles primero este análisis sectorial y luego vamos a su viabilidad. En esta tabla estoy utilizando muchos datos que también Héctor Izquierdo mostró en su webinar hace 2 semanas. Pero lo que tienen aquí, y no voy a entrar mucho en detalle, son los sectores económicos en España y con 4 columnas. La primera columna es el valor añadido bruto. El sector con mayor valor añadido bruto en España es la industria manufacturera, es decir, la producción de cosas. Las segundas columnas, par de columnas, es la empleabilidad. El sector que más emplea en España es el comercio al por mayor y al por menor, que por tanto está también relacionado, por ejemplo, con el sector turístico, pero directamente el sector de distribución. La tercera columna es la posibilidad de teletrabajo, y aquí he utilizado estimaciones de la Confederación Suiza para cada sector. Por ejemplo, la posibilidad de teletrabajo en la industria manufacturera es muy baja y, sin embargo, en la educación, por ejemplo, es media y en la administración pública es muy alta. Finalmente, en la columna de la derecha está la posibilidad de distanciamiento social. Muy alta en el caso de la administración pública o las actividades profesionales y muy baja en el caso de la construcción, las actividades sanitarias o, por ejemplo, el entretenimiento y los espectáculos. Basado en estos 4 criterios, valor añadido, empleabilidad, posibilidad de teletrabajo y posibilidad de distanciamiento social, hay 3 sectores que obviamente podrían ser desconfinados. La industria manufacturera, la construcción y obviamente las actividades sanitarias. Hay una serie de sectores en naranja
comercio, sector inmobiliario, transporte, que podrían ser desconfinados, o al menos en una segunda fase. Y por último, hay sectores que no deberían ser desconfinados hasta que haya una solución estable para la pandemia. Y estos sectores en rojo no deberían de ser desconfinados, o porque no emplean a mucha gente, como por ejemplo el arte y la cultura y los espectáculos, o porque la posibilidad de distanciamiento social es muy baja. Hostelería, restauración y educación. Nótese que lo que aquí estoy sugiriendo es una estrategia en la que sectores como la educación y el transporte no se desconfinarían. Y empezaríamos con la industria manufacturera y la construcción, que es probablemente lo que se ha hecho. Pero hay que tener en cuenta lo que llamamos compensación. Y es que el desconfinamiento de ciertos trabajadores, por ejemplo, trabajadores de la construcción, es solamente posible si se reabren los colegios, porque los padres no pueden dejar a los hijos en casa. Y ese es un coste humano que tenemos que confrontar. Por tanto, hay que compensar la apertura de los sectores económicos con la apertura de los colegios, teniendo en cuenta que esto va a costar vidas. Segundo, la mayoría de los sectores desconfinables emplean a trabajadores jóvenes, por ejemplo, la construcción. Se ha estimado, y esto es la Unión Europea, que por cada 5 menores de 45 años hay un jefe manager de entre 45 y 65 años. Y esto es importante también en las estrategias de confinamiento, porque los jóvenes no ocupan camas de cuidados intensivos, pero los mayores de 45 años sí. Y por tanto, el coste sanitario depende del ratio de jóvenes a adultos o a mayores en cada uno de los sectores económicos. Y por último, un último tipo de sector de compensación, el sector transportes, porque los actores desconfinados necesitan transporte público. Y es por ello que entonces el desconfinamiento óptimo desde el punto de vista económico se lleva a cabo en 3 oleadas. En la primera oleada se desconfina la industria manufacturera, construcción y servicios sanitarios. Nótese que esto es específico de España, porque por ejemplo en Suiza la construcción no es un sector tan importante, más educación primaria y transporte. ¿Por qué educación primaria y no educación secundaria? Por 2 razones. Porque la educación secundaria colapsa el sistema de transporte y segundo, porque los estudiantes de más de 12 o 14 años se pueden quedar solos en casa. Segunda oleada, comercio, sector inmobiliario, agricultura, suministro de energía y otros servicios. De nuevo, en estos sectores no es posible el teletrabajo. Y en la tercera oleada, todos los demás sectores. Para mí la tercera oleada es una oleada en la que con seguridad podemos decir que la pandemia se ha acabado. Pese a que en estos sectores el peso económico es muy grande, este coste económico no es suficientemente grande para compensar la pérdida de vidas humanas que el contacto social conllevaría. Es posible, muy rápidamente. Los datos dicen que este tipo de desconfinamiento es posible en España. ¿Por qué? En este gráfico muestro, utilizando datos americanos, la utilización de camas de cuidados intensivos por segmentos de edad en la población. Lo único que quiero mostrar en la caja roja es que los sectores de población más joven ocupan menos camas de cuidados intensivos. Y eso es importante porque, de nuevo, los sectores desconfinables emplean mayormente personas de entre 20 y 45 años. Al dejar en casa a las personas de más de 65 años, aliviamos muchísimo los servicios de cuidados intensivos. ¿Cuál es el límite de los cuidados intensivos? Aquí tenemos el número de camas proporcionado por el Ministerio de Sanidad de camas UCI en España. 8.000 camas a final de marzo de 2020. Evidentemente, probablemente este número ha aumentado, pero 8.000 es el número máximo. Y aquí podemos ver muy simplemente una simulación muy sencilla que he hecho. En cada una de las oleadas tienen ustedes el número de empleados que existe en cada uno de los sectores. 6 millones en la primera oleada, 5 millones en la segunda, 6 millones en la tercera. Nótese que la tercera oleada no solamente conlleva los empleados, sino también los clientes, porque si abrimos los restaurantes, también tenemos que abrir la economía a los clientes. Supongamos que la prevalencia del COVID-19 es 0,43%. Esta es la prevalencia actual dados los datos, número de casos dividido por población. Por el gráfico anterior sabemos que los pacientes en cuidados intensivos
son el 5% de los infectados, al menos en el segmento de población menor de 65 años. Eso implicaría que el número de camas necesarias en cuidados intensivos en cada una de las oleadas sería aproximadamente 1.300. Dado que en España hay 8.000, con una prevalencia del 0,43%, el sistema de sanidad podría fácilmente asumir los costes, de nuevo teniendo en cuenta que aún así costaría vidas humanas. La segunda parte de la estimación asume una prevalencia del 3%, que es, por ejemplo, la estimación que hemos hecho en Suiza, en el caso suizo. Con una prevalencia del 3%, los mismos números apuntan a una incapacidad del sistema sanitario, por lo menos en la primera oleada, de satisfacer las necesidades de ese sistema, porque necesitaríamos 9.000 camas UCI frente a las 8.000 existentes. Por tanto, o aliviamos el efecto de la enfermedad rápida y gradualmente, o el sistema de salud no podría satisfacer esta necesidad. Pero con los datos actuales, con el dato de prevalencia actual, esto sería posible. En conclusión, y aquí quiero terminar, la conclusión fundamental es que tenemos que reducir daños y hacer un desconfinamiento, asumiendo que hay un riesgo que tomamos que se va a medir en más muertos. Y tenemos que fijar un error de tipo 1, desconfinando enfermos, y tenemos que reducir un error de tipo 2, de confinar al sano. Y aquí hago una última llamada. La tecnología tiene que venir en nuestro auxilio. Y porque estoy hablando mayormente a personas en España, quiero de hecho mostrarles que dos de las mayores innovaciones que se han hecho en Suiza y que el sistema de sanidad suizo va y está utilizando para su desconfinamiento han sido creadas por españoles. COVID Application es una aplicación que detecta con cierta fiabilidad si una persona está contaminada de COVID-19 a través del tosido. Al toser en el teléfono, un sistema de inteligencia artificial es capaz de detectar con una alta probabilidad la existencia de un contagio. La aplicación DPT3, creada en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne por Carmela Troncoso, también española, es la aplicación de control social que el gobierno suizo va a utilizar en las próximas semanas. Y es la aplicación que permite a una persona saber si ha estado en contacto de un enfermo. Por tanto, no solo tenemos tecnología en nuestro servicio, sino que también tenemos tecnología que está creada por españoles. Y eso es una gran nota de optimismo para nuestro futuro. Por tanto, asumiendo riesgos, desconfinemos. El coste económico va a ser grande, pero el coste económico se compensa con la recuperación de vidas humanas, y el dilema entre las dos tiene que tener en cuenta tanto factores éticos, sociológicos, científicos, pero también económicos. Termino aquí y si hay alguna pregunta más, pues estaría muy encantado de responderla. Muchas gracias, Arturo. Hay varias preguntas. Iker nos pregunta, ¿cree que el gobierno español usará para el desconfinamiento un análisis semejante al explicado por usted? ¿O el bloqueo del sistema sanitario es su principal objetivo? No, creo que los que toman decisiones en España no van a tener en cuenta este tipo de análisis. Tengo la impresión también que esto es porque en la mayor parte de los casos las decisiones de desconfinamiento son no solo científicas, sino también políticas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. La siguiente es de Óscar. ¿En qué punto abrirías el confinamiento aún con muertos para evitar la destrucción económica? Pues inmediatamente, dado que ya llevamos bastantes semanas de confinamiento, teniendo en cuenta de nuevo que esto solo se puede hacer cuando sepamos de alguna manera cuál es la prevalencia de la enfermedad. Pero desde mi punto de vista puramente económico, yo quiero la reactivación de la economía cuanto antes, porque cuanto más tardemos, más costoso va a ser recuperarnos. Y Daniel te pregunta, Arturo, ¿te han llamado el gobierno para asesorarles en el análisis y la estrategia? No, yo estoy en el extranjero, no me han llamado. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Tenemos muchísimas preguntas. Susamar, en países como el nuestro, con poca industria y más turismo afectando al PIB, ¿cómo varían los datos? Gracias. En la mayor parte de los países de Europa,
y probablemente excluyendo Francia, la distribución sectorial es muy diferente. Por ejemplo, en Suiza, Alemania, Austria, Holanda, los sectores más importantes desde el punto de vista de valor añadido y empleabilidad son el sector industrial manufacturero y en muchos casos también, por ejemplo, el servicio de provisión de energía. La construcción no es tan importante. También en otros países del mundo, la mayoría, el peso de la administración pública es menor y por tanto el ranking de sectores es completamente diferente. En España, el problema fundamental es que el sector menos desconfinable, que es el turismo, es primero el que más contribuye en general a nuestro Producto Interior Bruto, pero segundo, el que más va a tardar en recuperarse. Quiero decir que incluso si hubiese una decisión política para reabrir el sector turístico, reabrir restaurantes, bares, hoteles, sería completamente irrelevante, porque lo importante es saber si los países de nuestro entorno, pero también los que nos mandan turistas, van a abrir sus fronteras también para que vengan turistas. Y eso es nuestro gran problema. Y esa es la gran diferencia. El sector turístico es el que marca la gran diferencia, no solo para la recuperación económica, sino también para la severidad de nuestra crisis. Muchas gracias. Y la última pregunta es de Álvaro y nos dice, ¿qué le parece la actitud de Bolsonaro y Trump animando a manifestarse contra el confinamiento por temas económicos? Es defendible. Quiero decir, los cuatro tipos de argumentos que he puesto, tanto éticos, sociológicos, políticos y económicos, son defendibles, pero no de manera exclusiva. Por tanto, desde el punto de vista económico, estoy también pensando de nuevo en el norte de Suiza. En el norte de Suiza el argumento es puramente económico. Es desconfinemos porque la economía no lo puede tolerar. Y desde ese punto de vista es defendible. Ahora, el que un político anime a la población a manifestarse es problemático porque eso quiere decir que el político no tiene en cuenta las cuatro consideraciones. Yo como economista me centro en la economía, pero el presidente de un país tiene que centrarse tanto en el aspecto económico como el científico y el ético. Y en ese sentido el hacer decisiones es más difícil. Muy bien, pues con esta pregunta ya finalizamos la sesión. Muchísimas gracias, Arturo. Creo que ha sido muy interesante para todos. Hemos tenido más de 400 personas participando de este webinar, conectados desde 12 países diferentes. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que nos sigáis. Vamos a tener más sesiones en abril. La siguiente será el martes 27 de abril sobre las claves para movilizar a un equipo en tiempos de COVID con el ponente John Segovia, que es profesor de Deusto, de la Universidad de Deusto. El 5 de mayo tendremos al ponente Carlos Cordón, que viene de IMD, la presión del COVID-19, manteniendo la supply chain en movimiento. Y la última semana será el 12 de mayo, cómo serán las relaciones empresa-cliente tras el COVID, con la profesora Marta Aguilar, también de la Universidad de Deusto. Así que, sin más, seguimos conectados. Por favor, seguirnos a través de nuestras redes y de los hashtags DeustoKeepItUp y Leading in Turbulent Times. Muchísimas gracias y cuidaros mucho.